¿Estás montando una startup o un negocio? Pues bien, hoy te vengo a hablar de un ERE, del proceso de ERE que hicimos en Streamloots y sobre todo de algo que quizás pueda parecer un poco feo, pero estoy seguro de que hay cosas que sí o sí a mí me hubiese gustado saber antes y que espero que tú las conozcas desde ya. Ojalá para nunca aplicarlas, pero creo que es importante que se sepan. Voy a contarte que nosotros vivimos, por qué lo vivimos, cuándo lo decidimos, o sea, un montón de cosas que hay dentro y qué cosas me hubiese gustado saber antes porque casi hacen que la empresa no pueda continuar. Puede que el vídeo sea una mierda o pesimista, seguramente lo sea, pero estoy seguro de que algo vamos a aprender y de que a mí me hubiese gustado saberlo antes. Y bueno, bienvenida y bienvenido si eres nueva en el canal. Aquí contamos todo lo que sucede en una startup de forma totalmente realista. No contamos tanto el cómo hacemos las cosas, sino qué hemos hecho y qué hemos aprendido, en este caso en Streamloots, en mi persona directamente. Así que vamos al lío. Entonces lo que hicimos fue un ERE completo de la compañía y que la compañía se quedase con algo de caja para poder sobrevivir, para no ir a un concurso para pagar servidores. Bueno, sí, y para poder mantener la plataforma operativa. ¿Tenéis pasta para hacer un ERE? Porque un ERE no es barato tampoco. Sí, o sea, teníamos todo calculado el día que teníamos que hacerlo. Si teníais justo el dinero del ERE y 4 duros más. Correcto. Y en nuestro momento siempre fue que la compañía siguiese operando para poder estar en la hub. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Por qué tuvimos que hacer un ERE? En 2022... nos tocaba levantar una nueva ronda de inversión. Así que trabajamos y nos pusimos a ello y en cualquier otro momento de la compañía, con estas mismas métricas, este mismo todo, pero sin esa situación macroeconómica que creo que nos afectó bastante, lo hubiésemos conseguido, o al menos eso nos dice. Pero claro, tras hablar con más de 100 fondos, no lo conseguimos, nadie nos puso el dinero que necesitábamos para seguir viviendo y sobre todo para seguir creciendo y haciendo crecer nuestra compañía y poder ayudar a más y más creadores y creadoras. Bueno, pues entonces llegó un momento en el que teníamos varias cosas y estas seguro fueron las peores semanas de mi vida, sin ninguna duda. Evidentemente ahora ya sabes el motivo, que es porque no teníamos dinero y por lo tanto lo teníamos que hacer, pero ahora te voy a contar cuándo supimos que esto iba a ocurrir y sobre todo porque fueron las peores semanas de mi vida. Se acercaba la fecha límite en la que nosotros nos quedábamos sin caja, ¿vale? Que esto es otro de los puntos que vamos a comentar luego. Pero sobre todo, viendo que los resultados no eran favorables y que las conversaciones no eran favorables con los inversores, pues entonces empezamos a abrir otras vías. Y esto ocurría incluso en el mismo día. Y es que, por un lado, estabas hablando con nuevos inversores, intentando venderle la visión de Streamloots, intentando venderle lo que habíamos hecho hasta ahora y de dónde queríamos llegar. En otro momento, estabas hablando con una abogada que si teníamos que hacer el ERE, cómo lo teníamos que hacer, cuál era el procedimiento que teníamos que seguir. Y por otro lado, estabas intentando, de alguna manera, hablar con otras compañías para ver cuál era la situación y qué podíamos hacer con Streamloots, si había sinergias o si podía haber alguna cosa que podíamos hacer juntos. Entonces estas tres cosas sucedían a la vez, es decir, tenías que cambiar todo tu mindset en apenas media hora de diferencia y aparte, evidentemente, el equipo tenía que seguir funcionando, la empresa tenía que seguir funcionando y todo tenía que seguir funcionando tal cual, porque más probable, lo que nosotros pensábamos que iba a ser lo más probable, era que levantásemos la ronda como hasta ahora había sucedido, porque así pensábamos que lo conseguiríamos también, pero no sucedió. Entonces llegó un momento en el que ya sabíamos, y esto es gracias, bueno, esto y todo lo que cuento en el canal es gracias a todo el equipo de Streamloots y la gente que nos ha ayudado. Bueno, pues una de las partes era que sabíamos exactamente cuándo teníamos que tomar la decisión de hacer el ERE o no hacerlo, porque teníamos al detalle cuánta caja nos quedaba, el coste que conllevaba hacer el ERE, o lo que nosotros nos pensábamos que era el coste, que eso lo veremos también luego en los aprendizajes, y evidentemente poder comunicarlo, poder aprobarlo en el consejo y poder comunicarlo luego. Entonces llegó un momento, una vez pasadas estas semanas de que hacíamos todas las cosas a la vez, que llegó el día que tuvimos que tomar la decisión. Si no recuerdo mal, fue cercano al 1 de junio, y entonces ya dijimos, vale, tenemos que hacerlo sí o sí porque los números no nos dan. Hasta ahora habíamos tenido una serie de conversaciones por si teníamos que hacer un ERE parcial en vez de total como el que hicimos. Y esto también era para mí lo más duro, porque entonces hacíamos escenarios en el que podíamos quedarnos con el 10% del equipo, con el 20% del equipo, con el 30% del equipo, con el 50% del equipo, y luego calculábamos los costes que esto conllevaba y ver si nos daba la caja o no nos daba la caja, cuánto nos daba la caja, qué necesitábamos. Tenías que decidir entre todo tu equipo, pues en escenarios del 10% con quién te quedabas, en escenarios del 20% con quién te quedabas, en escenarios del 50% con quién te quedabas y quién no. Y esto me parece un ejercicio de puta mierda, literal, es decir, me parece horrible, me sentía fatal, me acuerdo que me llamaba mi amigo Víctor y se lo contaba y le decía, tío, es que me siento como una mierda porque estoy aquí decidiendo sobre un puto papel, yo haciéndome mis pajas mentales y digo, y no sé si soy buena persona o no sé si estoy siendo mala persona con esta decisión, porque claro, no sabía si tomar o quedarme con la gente que no sabía que había apostado por nosotros desde el principio,
la gente que realmente creía que más nos iba a aportar en esta etapa de la compañía. Bueno, pues había una serie de criterios que podía tomar perfectamente cualquiera de ellos, porque ambos el rendimiento iba a ser muy bueno, porque si no, no estaba en Streamlabs, sino que había pequeñas diferencias y con todas me sentía fatal, con cualquiera de ellas. Y entonces lo tuvimos que hacer cuando los números nos decían que lo teníamos que hacer, es decir, hasta este día tenemos caja para poder hacer el ERE completo y sobre todo, que esto es lo más importante, que la compañía se mantuviese después, es decir, que la compañía sobreviviese, porque nosotros ante todo queríamos que la compañía siguiese existiendo. El hecho de mantenerla viva era lo que nos podía permitir que remontásemos en un futuro y que lo sigamos haciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces ese era nuestro objetivo principal. Bueno, y ahora viene la fase de cómo lo comunicamos, ¿no? Y aquí voy a destacar 3 fases principales. La primera fue cuando ya nos estábamos acercando y los resultados no eran positivos o las conversaciones no eran positivas. Entonces en ese momento hubo una primera fase de comunicación a toda la compañía, pero de forma individual por equipos, ¿no? En el que cada manager o cada director o llamémosle X comunicaba a su equipo directamente y era algo así que tomamos la decisión porque nosotros quisimos hacerlo de esa manera, es decir, todos estábamos de acuerdo en que queríamos comunicarlo nosotros a nuestros equipos, esta primera comunicación para que no se enterasen entre ellos o fuese de totalmente transparente y que tú fueses totalmente transparente con tu equipo. En esta primera fase lo que comunicamos de forma muy realista eran los posibles escenarios que podían ocurrir, desde levantar la ronda que lo consiguiéramos y no ha pasado nada, desde levantar una ronda más pequeña y entonces tener que hacer cambios, o desde tener que hacer cambios por completo o cualquiera otra de las opciones. Al cabo de las semanas o del tiempo, no recuerdo exactamente días, semanas, tomamos la decisión, lo que os he contado antes, de que el Excel, entre comillas, o el dinero en caja tomó la decisión y entonces hubo una reunión con toda la compañía en la que comunicamos transparentemente el proceso que íbamos a iniciar, que era el de ERE completo. Era una reunión síncrona y ya estaban entre comillas de preaviso y todo el mundo más o menos se lo empezaba a oler porque también lo íbamos comunicando de esa manera y entonces hicimos en la reunión en la que comunicamos cuál era el proceso que íbamos a iniciar, qué fases llevaba este proceso, qué era lo que iba a ocurrir con ellos, ¿no? A partir de ahora. ¿Cómo es el proceso y qué cosas me hubiese gustado saber antes? Primero de todo y fundamental, tienes que saber cuánto tienes que hacerlo para que la compañía sobreviva. Es decir, tienes que tener la caja prácticamente al día. Tienes que saber exactamente cuáles son tus costes mensuales, cuáles son tus costes al día, cuánto te cuesta cada persona, pero no solo eso, sino cuánto te va a costar despedirla a todo el mundo o a las personas que sean en ese sentido, cuánto va a ser el coste por días, por año trabajado, cuánto va a ser las vacaciones que le faltan o que no ha disfrutado en este año. Pues todo ese tipo, todos esos costes tienen que estar al dedillo, tienen que estar casi a la perfección. Evidentemente luego hay un margen, pero todo eso lo tienes que saber, porque de esa manera puedes saber exactamente el día en el que o lo haces o mueres. Lo siguiente, nosotros quisimos empezar a hacer el ERE el día 1 de junio, pero lo que no contamos, y por eso lo que decía antes de que casi llegamos a morir en el intento, es que los abogados, o las abogadas en este caso, tardan 15 días en inicializar el proceso de forma legal. Por lo tanto, son 15 días más de sueldo que tienes que estar pagando y que tienes que tener en caja. A partir de entonces, una vez ya se ha formalizado el ERE, es decir, ya se empieza el ERE, ya se ha aprobado el ERE, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que es un mes de trabajo en el que tienes que pagar a todos los trabajadores, ¿vale? Y cuando acaba ese mes, entonces viene la indemnización correspondiente a cada uno en base a la negociación que se haya hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos que tener de sueldo un mes y medio, ¿vale? Por los 15 días que tardamos en hacer el ERE, más luego las indemnizaciones. Entonces, esto tienes que tenerlo súper en cuenta por si llega ese momento. Entonces, cuando te vas a quedar sin caja, estos son datos que tienes que tener muy en cuenta por si en algún momento lo tienes que hacer de forma total o parcial para poder salvar la compañía. Ya, una vez llega el día, pues en nuestro caso creo que fue el 15 de julio, cuando ya había pasado todo ese mes, pues todo el mundo deja de ser trabajador de la compañía y ya, pues desgraciadamente se separan nuestros caminos. Y evidentemente, seguramente me está dejando un montón de cosas legales y burocráticas que haya que hacer, pero bueno, yo siempre te recomiendo con profesionales. Y por supuesto, a la hora, tanto que ya hemos comentado antes de comunicarlo como durante todo este proceso, pues ahí ya depende cómo lo trates tú como compañía, la cultura que hayas creado, etcétera, etcétera. Nosotros durante ese mes, todo el mundo seguíamos trabajando en Streamlabs, pero dábamos libertad para intentar ayudarles a buscar trabajo, que tuviesen entrevistas de trabajo. Nos ayudamos entre todos para que fuera lo mejor posible para todas las partes. Al final el proceso es una mierda, pero cuanto más transparencia, honestidad y todo esto se lleve y al final se hablen las cosas claras y todo el mundo, dentro de la situación mala que es, pues se sienta valorado, se sienta recompensado por el trabajo y el esfuerzo que ha hecho hasta este tiempo, se tengan en cuenta sus intereses, evidentemente, como también los de la empresa para que siga sobreviviendo, pues no va a haber ningún problema, o al menos
menos así pasó con nosotros. Fijaros si es así, que nosotros en diciembre, aunque yo no pude ir desgraciadamente, hicimos cena de Navidad con mucha gente de Streamloots, de los que habíamos despedido, y eso es de las cosas que más orgulloso me siento, porque refleja un poco lo bien que hemos quedado con ellos, no solo por quedar bien, sino porque hemos tratado las cosas con humildad, con transparencia, e intentando ponernos también en la piel del otro, que es uno de los aprendizajes también que contaba en uno de los vídeos. Y bueno, si realmente no quieres llegar a este proceso, que nunca ni nadie lo queremos llegar, lo que necesitamos son tráfico, clientes, usuarios, así que te dejo en este vídeo aquí enlazado la estrategia que yo llamo de crear productos satélites alrededor de tu producto principal y con la que Shopify ha conseguido más de 2 millones de tráfico, en la que nosotros en Streamloots también lo hemos aplicado, y te cuento las claves, los ejemplos, aprendizajes y todo lo que he aprendido en este vídeo.